Nos encontramos en Sayalonga, un pueblecito al sur de la Axarquía, que a pesar de ser pequeño, es un pueblo plagado de misterios. Desde historias relacionadas con la arqueología mágica hasta aventuras vinculadas con templarios y masones. Y es más, tenemos un cementerio de forma circular que dicen que fue realizado de esa manera, para que los muertos se vieran entre sí. Tenemos también historias, casos que están relacionados con fantasmas, con milagros religiosos, un poquito de todo. Hoy vamos a conocer en profundidad todas esas historias y lo vamos a hacer de la mano de los especialistas. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Moisés, estamos delante de la figura de Nuestra Señora del Rosario, una imagen muy querida entre la gente de Sayalonga, pero posiblemente muchos lugareños no sabrán que esta Virgen ha sido protagonista de milagros en el pasado, porque son historias que se van perdiendo con el paso del tiempo, y me gustaría que nos contaras esa historia de aquella epidemia que se produce hace algunos siglos en Arenas y que tuvo como protagonista precisamente esta talla. Sí, la historia, bueno, es una leyenda que hay, leyenda, historia, no sé, ¿cómo le podemos llamar? Sobre la Virgen, que había ya varias historias sobre ella, sobre sus milagros, y nada, cuentan de que en el pueblo cercano, vecino, Arenas, había una epidemia muy grande, y aquí en Sayalonga no existía esa epidemia. Algunos pensaban que podía ser por la Virgen, porque también había mucha agua, no se sabe. Mucha gente pensaba que porque como estaba la Virgen y la tenían por aquella época, la tenían como una Virgen milagrosa. Bueno, hoy en día sigue pensando lo mismo. Sí, pero creían que actuaba como protectora en cierto modo. En aquella época la gente pensaba que no llegó la epidemia aquí a Sayalonga por la protección de la Virgen, de nuestra patrona. Y nada, cuentan de que las autoridades del pueblo de Arenas se pusieron en contacto con las autoridades de aquí del pueblo de Sayalonga para ver si podían llevar a la Virgen a hacer una procesión allí por el pueblo, para ver si de esa manera podían conseguir de que se parara la epidemia. Casi usarla a modo de antídoto, ¿no? Sí, a ver si desaparecía. Sí, algo por ahí. Total, que hablaron con con el alcalde, el párroco del pueblo, el juez, los ancianos, que por lo visto en aquella época también los ancianos daban su opinión. Tenían su peso. Sí, tenían su peso. Y había estado el pueblo muy dividido, porque había gente que pensaban que, temiendo de que la Virgen la llevaran al pueblo de Arenas y que no quisieran devolvérnosla. En fin, que al final llegaron a un acuerdo, se pusieron de acuerdo todos y decidieron de llevar hacia la Virgen. La montaron en un trono pequeño, porque el camino era un camino malo, un camino bruto, y tenían que le pusieron 2 varales para que fueran cuatro personas las que la llevaran. En fin, cuentan de que iban bajando para el río y el peso de la Virgen era un peso normal, ¿no? El peso de
Luego, al llegar al río, ya entraron los hombres en el río y a mediación del río empezó a pesar mucho, como si llevaran plomo, que era una cosa que no podían, y que no podemos. Se volvieron para atrás los hombres y había gente que decía, no, esos que se han puesto de acuerdo, ellos 4, y no quieren que la Virgen se lleve al pueblo de Arena. Dejárnosla a nosotros. Y llegaron los otros hombres y la cogieron a la Virgen, hicieron lo mismo, fueron a cruzar el río. Y entonces, igual, pesaba mucho, y dijeron, no, esto es lo que está ocurriendo, que es que la Virgen no quiere irse de Sayalonga. Entonces decidieron devolverse para Sayalonga y cuentan que en el camino el peso de la Virgen fue un peso muy suave, hasta que llegaron al pueblo. Luego decidieron entre todos, de irse a una zona de aquí de Sayalonga, que se llama La Era, que da vista al pueblo de Arena. Lo que pasa es que no se ve porque hay una montaña, no se ve el pueblo, pero que justamente detrás de aquella montaña se sabe que está el pueblo de Arena allí. Y allí estuvieron haciendo unas oraciones, rezando. La Virgen la tuvieron allí como mirando para el pueblo. Por si desde lejos ella podía ayudar al pueblo de Arena. Y cuentan que al poco tiempo empezaron a mejorar las personas que habían enfermas, hasta que llegó a desaparecer la epidemia del pueblo. Curiosa historia. Pues si te parece, Moisés, me gustaría que me acompañaras al cementerio, porque tenemos también otro caso de un niño fantasma que se manifiesta en la necrópolis, y que me gustaría que me lo contaras desde allí. Vale. Estamos, Moisés, en una de las tumbas más importantes de este cementerio. Hay mucho misterio en torno a ella, porque ni siquiera hay documentación de quién está aquí enterrado, pero parece que hay una tradición que viene de muy antiguo, y tú desde pequeño la conocías. Se dice que aquí hay un niño gitano. ¿Cuál sería su historia? Porque parece que no era un lugareño de Sayalonga, era alguien que venía de fuera, ¿verdad? Sí, bueno, según cuenta, lo que tú has dicho antes, son muchas las leyendas que hay acerca de este niño, y lo que siempre hemos escuchado nosotros, todos los niños desde que yo tengo uso de razón, es que por lo visto eran unos nómadas gitanos que iban de pueblo en pueblo, y al llegar aquí a Sayalonga, por lo visto hubo un accidente. No sé si dicen que accidente, otros cuentan que enfermedad, pero bueno, que el niño falleció. Claro, ellos no tenían dinero, era una familia muy pobre, no tenían nada. Pues el ayuntamiento les cedió un nicho y ellos enterraron aquí a su hijo. Y ya te digo, y no hay mucha documentación de ese niño. Cuentan también que se han visto como unas sombras blancas por encima del cementerio. Cuentan también que siempre que hay algo que atrae mucho a este nicho, atrae mucho. Y ya te digo, desde pequeño todos los niños siempre hemos ido a traerle flores, siempre tiene flores. Además, si te das cuenta, sigue teniendo flores al día de hoy. Sigue teniendo flores. Lo que comentabas de las sombras es muy interesante, porque estamos en un cementerio que está enclavado en el interior del pueblo, y yo desde donde estoy viendo casas alrededor, ¿no? Sí. Y parece que hay muchos vecinos, gente del entorno que ha visto esa sombra extraña que surge del otro lado de la tapia, pero justo del lugar donde se encuentra la tumba. Sí, es lo que se dice. Yo realmente no he visto nunca nada. Ya te digo, yo paso por aquí muchas veces, pues yo tengo mi campo ahí al lado. Yo nunca he visto nada, es lo que se dice.
También se comentaba que antiguamente, cuando el cementerio creo que cerraba de noche, ahora no sé si está abierto siempre, pero el caso es que aparecen flores y aparecen velas en la tumba, o aparecían, y no se sabía quién las ponía. No. Que hay algo extraño también. O sea, se atribuye también a un fenómeno casi sobrenatural. Sí, ¿no? sí, ya te digo, siempre tiene flores, siempre. Tú venga, el día que venga, la época del año que venga, siempre tiene flores este niño. Comentaba antes que no hay documentación que de alguna manera nos diga realmente quién está aquí enterrado, todo viene de esa especie de tradición popular. Sí, lo que cuenta la historia. Y eso no deja de ser raro porque tú has buscado personalmente los archivos del ayuntamiento y hay documentación casi de todo el que está aquí enterrado, y es como si yo te digo, una vez estuvimos buscando con otros compañeros, buscando a ver si encontrábamos algún dato de... que no aparecía nada. No sé si a la mejor hay algún registro, nosotros no fuimos capaces de encontrarlo. Bueno, Valentín, hay una tesis que es un poquito delicada, comprometida, pero algunas personas piensan que es posible, y es que Sayalonga podría haberse convertido en el pasado en el último reducto de los caballeros templarios. Sé que suena muy a leyenda, a tradición, pero hay algunos detalles que son llamativos, ¿no? El nombre del pueblo, Sayalonga, túnica larga, esa tradición que nos habla de una fortaleza, templo donde habitaban monjes guerreros, el hecho de que el nombre de este pueblo sea un nombre latino, y luego también que hay alguna crónica, dicen, en la que se habla de que es uno de los pocos pueblos que no fue reconquistado, que directamente fue entregado a los reyes católicos, pero no sé qué hay de verdad o de mentira en todo esto, porque habla también mucha imaginación. Bueno, no tenemos ninguna noticia sobre el tema de los templarios. Sobre lo que tú has apuntado, sí hay varias certezas. La primera es que el nombre del pueblo es latino, Sayalonga, que quiere decir una saya larga, que es vestido largo de mujer. Sí. Eso es una certeza. La segunda, que ciertamente parece que existía en la parte baja del pueblo una especie de monasterio que era el Daire. Bueno, no conocemos el edificio, pero sí conocemos el nombre, el Daire, que parece hacer referencia a un centro religioso, probablemente de la época que va entre la finalización, digamos, la caída del Imperio Romano y lo que es la conquista ya de esta zona por el Islam. Entonces sí tenemos esos dos indicios de un cierto poblamiento cristiano entre la finalización del Imperio Romano y la conquista del Islam de este territorio. Esos son los únicos dos indicios que nos llevan a que podemos afirmar en relación a lo que tú has dicho, ¿no? El nombre del Daire. Eso sí, existe un pago que se conoce como el Daire, donde existe, no sé si está relacionado, pero existe un poblado de la Edad de Bronce. Probablemente en esa zona hubo poblamiento y hubo una necrópolis y quién sabe si en esa época del Imperio Romano ellos conocían que existía esa necrópolis allí. Y luego lo que es muy importante, estamos hablando de un pueblo pequeñito, pero es curioso cómo ha llegado a tener incluso dos logias masónicas, y eso me imagino que es algo que resulta bastante llamativo para los historiadores, ¿no? ¿Por qué pudo ocurrir algo así? Bueno, a ver, el tema de la masonería en Sayalonga surge de una investigación que hice alrededor del año 2009 sobre el origen del cementerio. Es muy curioso porque el cementerio siempre se había dicho en Sayalonga que era redondo, y de hecho yo mismo le puse un eslogan que era cementerio redondo, único en su estilo, pero una vez que comencé a investigar el origen del cementerio, me di cuenta que el cementerio no es redondo, es octogonal, es prácticamente un octógono perfecto. Una de las cosas que hablando contigo tú me abriste un poco este mundo simbólico, y la verdad es que comencé a trabajar sobre si existía algún símbolo en el cementerio, y de hecho sí, llegué a la conclusión de que el octógono no estaba ahí por casualidad. O sea, era un octógono y alguien lo había hecho adrede.
Entonces eso me llevó a ver qué símbolos, qué tipo de gente podían hacer esos símbolos, y eso me llevó a la masonería, el octógono es uno de los símbolos principales de la masonería. Comencé a estudiar el cementerio tumba por tumba y me di cuenta que había varias tumbas sospechosas, eran muy raras. De hecho, había varias tumbas que terminaban en triángulo, había varias tumbas donde había una acumulación, había digamos unas tumbas que tenían 3 alturas, como la masonería, el número 3, que es muy importante para ellos, la orientación de distintas tumbas, había varias tumbas que tenían unas columnas en los lados que eran bastante similares al templo de Salomón. O sea que todos esos serie de indicios me llevaron a pensar que la masonería había algo. Entonces toda esta información la contrasté con una logia simbólica en Málaga y de hecho pues ellos no me negaron que eso no fueran símbolos de la masonería. Y a partir de ahí pues hice una investigación, la publiqué con todos estos símbolos masónicos y bueno, esa investigación tuvo mucha repercusión, se publicó incluso en Hispanoamérica, en Asia también hubo alguna referencia en algún periódico, y bueno, desde entonces tenemos un cementerio octogonal en Sayalonga. Además de todo esto anterior que os he comentado, también descubrí una especie de estatutos fundacionales de una especie de asociación de obreros, o sea, los masones sí mismos se llaman obreros, donde había muchas referencias muy extrañas. Entonces eso ya esta asociación se llamaba la iniciación, exactamente como el paso inicial de la masonería, con lo cual todos estos elementos juntos pues me llevaron a afirmar que el cementerio de Sayalonga es octogonal, adrede, y se ha hecho para evidenciar que allí hubieron masones. Bueno, y a la pregunta que tú me hacías sobre por qué, quién pudo, resulta que es muy interesante porque en Sayalonga, en el siglo XIX, hubo una familia, la familia Gordillo, que es una familia típica del siglo XIX, que se habían enriquecido tras la desamortización, habían comprado muchas tierras, y entonces ese nivel económico lo llevó a aumentar su nivel académico. Le intentaron dar estudio a todos los hombres de la familia, a todos los varones. Como las familias en la época se casaban entre ellos para que las tierras siguieran en la familia, o sea que había muchos indicios de que estas familias podían pertenecer, y de hecho el estatuto fundacional era de un miembro de la familia Gordillo, con lo cual casé los dos indicios, la familia Gordillo con el cementerio octogonal, y ya encontramos incluso quien pudo ser el creador, que fue Pedro Gordillo, que participó en la obra de la Catedral de Málaga, con lo cual podemos afirmar sin ninguna duda que el cementerio de Sayalonga es un cementerio octogonal. Y ese inicio de la masonería en Sayalonga, por lo tanto, procede de la familia Gordillo, no es algo que pudiera venir del pasado, ¿no? La masonería, bueno, que se va desarrollando a lo largo del siglo XVIII y puede venir incluso anteriormente de los constructores de las catedrales, pero no hay aquí indicios. Llega de la mano. No, sí, de la familia Gordillo, y se desarrolla a finales del siglo XIX y las 2 primeras décadas del siglo XX. Bueno, tenemos la constancia de que hay un señor que fue alcalde de Sayalonga, que murió justo antes de la Guerra Civil Española, que él decía que no entraba a la iglesia porque era masón. Claro. Y este señor también pertenece a la familia Díaz, que era, digamos, como la familia oponente a la familia Gordillo. O sea que tenemos muchos indicios de la existencia y la podemos circunscribir al siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. En todo caso, y sé que tú eres una persona que te basas en documentos y no en leyendas y en tradiciones, regresando un poco a ese asunto polémico de los templarios, hay personas que piensan que la masonería es heredera, ¿no?, del conocimiento templario en cuanto a grupos que intentan evolucionar y aprender. ¿Sigues considerando un poco complicado que la masonería se haya fundado en este municipio porque de alguna manera estuviera recogiendo parte de la posible tradición que esos caballeros templarios
Totalmente. Uno de los estudios que he hecho recientemente ha sido el libro de apeo y repartimiento de Arenas y Zugeila de 1574. Entonces, para ello he tenido que transcribir también el libro de apeo y repartimiento de Sayalonga de la misma fecha. Y entonces ahí queda claramente establecido que en esa época todos los habitantes de Sayalonga eran musulmanes. Y eran musulmanes desde finales digamos del año 900, año 1000, o sea, durante tantos años, si hubiera habido, como dijimos, una tradición de catolicismo previa a los musulmanes, se había perdido. Aquí eran todos musulmanes, el único cristiano que había era el beneficiado de la iglesia, pero no creo que no había. Todas las tradiciones eran musulmanas y cuando el beneficiado, el cura, se iba para otro sitio, aquí todos seguían haciendo sus ritos musulmanes. O sea que pienso que eso lo podemos descartar completamente. Pues si te parece, Valentín, vamos a visitar otro rincón de Sayalonga, desde el cual vamos a conocer algunos de esos símbolos que ya has mencionado, pero vamos a profundizar un poquito más en esto. Yo encantado de acompañaros. Estupendo. Bueno, Valentín, estamos en un lugar estratégico de Sayalonga porque aquí en nuestras espaldas se encuentra una chimenea de una de las casas más antiguas de este municipio y es una chimenea octogonal. De nuevo ese símbolo que se repite a lo largo y ancho del pueblo, ¿verdad? Efectivamente, como dijimos en el cementerio octogonal, se hizo adrede, o sea, se hizo para demostrar que había un símbolo y ese símbolo era para que todas las personas que son masonas supieran que aquí en Sayalonga había masones. Pues efectivamente esta chimenea que se encuentra detrás nuestra es también octogonal y si nos fijamos bien exactamente es como la torre de la iglesia. O sea, la teoría que digamos desarrollé cuando hice la investigación sobre la masonería es que la persona que construyó el cementerio construyó la torre de la iglesia y construyó esta mini torre en esta casa. Entonces, o sea, se repite el mismo patrón. Repite. Esta persona, que fue un miembro de la familia Gordillo, probablemente Pedro Gordillo, que era constructor de la Catedral de Málaga, o sea, tenía conocimientos suficientes como para desarrollar estas tres obras, construyó el cementerio octogonal, que se hizo sobre el año 1830. Esta torre en esta casa, la casa es anterior, probablemente de la época morisca, pero la pequeña chimenea es posterior, y también la torre de la iglesia. La torre de la iglesia, por una investigación sobre el catastro de Ensenada, resulta que me di cuenta que estaba en el lado contrario a donde se encuentra hoy en día. Probablemente el terremoto de Lisboa, que causó un maremoto y un terremoto en toda Andalucía, la dejó dañada. Y esa torre de la iglesia, que es un alminar bastante similar al que existe hoy en día en Corumbela, pues lo derrumbaron por peligro de caída, se hizo una nueva nave y se trasladó la torre de la iglesia al lado contrario, justamente donde se encuentra hoy en día. Y se hizo pues de manera octogonal, o sea, se hizo ya un símbolo y donde se unió y se amplificó ese sentido de la masonería con el que cuenta este pueblo. En algún sitio he leído, me gustaría que me lo confirmara o desmintieras, ¿no? Que no solamente era esta vivienda, sino que otras casas en el pasado también tenían chimeneas octogonales. No sé si ha quedado algún tipo de constancia, ¿no? Por la constancia que los estudios que yo he realizado, casas con simbología y con chimeneas como esta, esta es la única. Sí había una en el campo, era
parecida, ya por desgracia se ha perdido, era parecida, era más compleja, pero no creo que se debiera a esta simbología, era bastante similar a esta, pero era de diferente tipología. Pero sí había casas, sobre todo de la familia Gordillo, donde había pues elementos muy interesantes, unas chimeneas muy interesantes, cuadros muy curiosos. O sea, sí, la familia Gordillo tenía elementos, muebles que eran muy curiosos, que yo he podido visitar y que, bueno, todavía amplifican más digamos, la magia o el misterio que existe sobre esta familia tan importante de Sayalonga, la familia Gordillo. Claro. Más allá de estos tres elementos que son fundamentales, esta chimenea, la torre de la iglesia, el cementerio octogonal, dentro del propio cementerio, como antes nos has contado, hay una serie de elementos que están vinculados con la masonería, pero me gustaría saber un poquito el significado de cada uno de ellos, ¿no? Porque vemos los escalones, que si la pirámide, pero para aquellos que no tienen un conocimiento de este tipo de simbología, ¿qué era lo que estaban intentando representar con ellos? Muy bien. Bueno, comenzamos por el octógono. El octógono es perfección, es un símbolo de perfección. Todo masón dentro de su vida quiere llegar a una perfección tanto en su vida profesional como en su vida personal, quiere ser lo mejor persona posible, desarrollar una carrera profesional lo mejor posible, colaborar de forma altruista con la sociedad. Entonces, la vida de un masón es perfección. Ese es el primer símbolo. Después hay otros símbolos como por ejemplo el triángulo. El triángulo es igual, es el camino que debe recorrer un masón desde el inicio, de la iniciación, hasta llegar a esa vida de perfección. Y después está el símbolo 3, las 3, que es un símbolo muy importante de la masonería, que empezaría con la iniciación, el grado de, digamos, de aprendiz. Después se pasaría en un segundo escalón al grado de digamos de oficial, y al tercero al grado de maestro. Entonces un poco eso serían las 3 grados dentro de la masonería. Después dentro del grado de maestro hay muchos grados, hasta el grado 33, pero son los 3 grados básicos de la masonería que se simbolizan con el número 3. ¿Y está representado, por ejemplo, en 3 escalones en algunos lugares? Hay 3 escalones, pero después también hay una zona donde hay 3 tumbas. Y también en esas 3 tumbas hay existe un símbolo muy importante que son las columnas del templo de Salomón, que bueno, la masonería está ligada, se puede decir, al templo de Salomón y ya puede provenir de esa época. Entonces es como una manera de unir la masonería actual con la época del templo de Salomón. Hay muchas leyendas de Gilgamesh, muchas leyendas que enlazan con la masonería. Viendo todo esto en el cementerio, podemos dar por hecho que hay muchas personas enterradas en esta necrópolis que fueron masones en su momento, ¿verdad? Sí, sí, claro, la persona que se ha enterrado ahí y tiene ese símbolo es porque era masón. De hecho, hay testimonios orales donde se cuentan que una determinada persona, cuando falleció, pues en vez de hacerle un rito normal, pues fueron distintas personas allí y comenzaron a hacerle una serie de ritos que nadie conocía. Entonces, claro, eso se ha transmitido oralmente y hoy entendemos por qué se hizo, se hacían de esa manera. Es que esa persona era masón y entre ellos hacían esa, digamos, ese ritual que los demás vecinos del pueblo no conocían. Estas son algunas de las historias misteriosas que encontramos en el pueblecito de Sayalonga. Hay muchas otras que se han quedado en el tintero. De hecho, estoy despidiendo desde esta fuente del Cid, en la que dicen que el Cid campeador bebió hace tiempo y que sus aguas se han quedado impregnadas de un halo sobrenatural. Es más, dicen que tienen propiedades medicinales e incluso afrodisíacas. Nos vemos en una próxima cita de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.